Centenario allí tranquilamente. Tengo ya al ingeniero Ramiro Vargas con nosotros, eh, hijo de un gran amigo. Tengo rato que no sé de tu papá, Ramiro, amigo de toda tu familia desde hace muchísimos años atrás. Y ayer vi un video suyo en las redes sociales, lo subí a mis redes sociales, ha tenido una tremenda aceptación. Inmediatamente hice todo lo humanamente posible para localizar a Ramiro. Y como profesor, tengo entendido, ¿no?, de la Universidad Tecnológica de Panamá, me gustaría, ingeniero también, me gustaría conocer un poco tu opinión de lo ocurrido en el puente de las Américas con esa explosión y el impacto que pudo haber tenido ese fuego, esa explosión en la infraestructura del puente. Y ayer, si es así, si crees que es tan fácil en 7, 6 horas decirnos que ya el puente se puede utilizar con carga que no sea tan pesada. Bienvenido, adelante. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días. Un saludo muy cordial para ti y también para todos tus radioescuchas. Agradecerte primero al haberme contactado. Sí, eres amigo de mi familia hace muchísimos años. Mi papá casualmente te manda muchos saludos. Gracias, Y igual. bueno, sí, sí, bueno, mira, primero el tema del incendio fue una catástrofe, fue un evento inesperado, esa explosión que produce esas llamas, ese fuego que alcanza la estructura del puente. Eso es algo que no estaba contemplado, son eventos fortuitos que en ocasiones suceden. Afectaciones como tal es un tema que hay que evaluar minuciosamente, hay que hacerlo con rigurosidad técnica, con las normas correspondientes para poder verificar el grado de afectación que se hizo, que se produjo luego o durante el incendio. Allí lo primero que se hizo fue una inspección preliminar, una inspección visual, que es lo correcto. Hay que ir al sitio con los profesionales correspondientes a hacer una evaluación primero visual de la condición en la que se encontraba el puente. En ese momento, en el momento de la explosión, del incendio, se interrumpió el flujo vehicular. Eso fue una medida acertada porque es un momento de mucha incertidumbre y hay que prevenir cualquier respuesta indeseada que pueda tener la estructura. Al día siguiente va este equipo dirigido por el MOB y por otros profesionales, donde habían profesionales de varias instituciones. Entre ellas habían profesionales del Centro Experimental de Ingeniería de la UTP, estaban también algunos docentes, tanto de la Facultad de Ingeniería Civil, colegas míos, y también de la Facultad de Ingeniería Mecánica, especialistas en temas relacionados con estructuras, con materiales, con metalurgia, con soldadura. Allí había gente idónea, verificando la condición visual, porque el ojo humano tiene también sus limitaciones. Hay cosas que uno puede observar y comportamientos que visualmente pueden prevenirnos si uno logra ver deformaciones, torceduras, randeo, fisuras, desprendimientos del concreto. Estas son situaciones bien anómalas que nos llevan a tomar algunas acciones inmediatas. Y el equipo que fue a hacer la investigación concluyó luego de hacer ese examen visual de que el puente podía seguir operativo, pero con una carga restringida, es decir, no permitir el paso de vehículos pesados. Por ahí entiendo que no se va a permitir el tránsito ni de camiones, ni de buses pesados, ni de vehículos de carga, sino más bien vehículos pequeños, motos, sedans, todos vehículos que tienen menos de 10 toneladas de peso. Un sedán puede pesar unas 2 toneladas, un bus un poco más grande, un coaster, puede pesar unas 6 7 toneladas, y se está restringiendo a vehículos de menos de 10 toneladas. Eso es acertado porque le bajas la carga, le bajas las vibraciones, y mientras se sigue con la siguiente fase, que debe ser el estudio pormenorizado de la condición en la que se encuentra, lo que ya no puede el ojo humano percibir. Allí hay que hacer ensayos en sitio, ensayos de laboratorio, y este es un tema que puede tomar
varios meses hacerlo bien, si se quiere llevar hasta una modelación computacional con escenarios distintos, de secciones con cambio de propiedades, con las propiedades que se están midiendo en el sitio. Lo que se busca con estos estudios, Álvaro, al final de cuentas es minimizar los riesgos, minimizar las incertidumbres y tomar las acciones correspondientes. Si es necesario intervenir el puente, si es necesario hacer una rehabilitación, si hay que hacer reemplazo de pernos, mejorar conexiones, aumentar capacidad, reemplazar elementos que ya están en una condición crítica, pues eso va a venir a continuación de ese estudio de patología estructural para entonces definir cuál es la estrategia remediatoria correspondiente. Así que de primera instancia te puedo decir que las medidas que se han tomado son acertadas, hay que hacer más, hay que seguir haciendo el estudio correspondiente, las evaluaciones correspondientes, para entonces tener un diagnóstico certero. Y esta es una oportunidad también, porque yo iría todavía más allá. El puente tiene más de 60 años. Eso significa que lo que ocurrió del incendio se suma a otros procesos que ya venían como envejecimiento, fatiga, corrosiones, desgastes, todo lo relacionado con el deterioro de una estructura de esa edad. Y aquí debemos aprovechar como panameños y hacer una evaluación integral del puente, no solamente en la zona de las afectaciones, y estudiarlo a profundidad, aprovechar esta coyuntura y mejorar todo lo que hay que mejorar en ese puente, porque tiene espacio de mejora todavía bastante allí. Ok. Ingeniero, ¿tiene Sí, alguna consulta? sí, Adelante. algún par. Buenos días, ingeniero Vargas. Un placer tenerlo aquí con nosotros en la mañana de hoy. Yo también soy amigo de tu familia. Claro que sí, Y además de Antonio Vargas, el muchacho que es abogado. claro que sí. Bien. Mira, te quiero plantear algunos, tú que como ingeniero que eres y miembro de una de nuestras mejores universidades, que es la tecnológica. Eh, este puente tiene 64 años aproximadamente. Y no podemos saber ni con el examen que se hizo ayer exactamente los efectos que el calor haya podido producir en los pernos, en las vigas, no sabemos los niveles de fatiga que haya podido producir. Creo que fue importante que el gobierno redujera el nivel de presión sobre el puente en este momento. Este es un puente que requiere mantenimiento y mantenimiento a largo plazo. Solo sabemos de hace más de 15 años. Pero paralizar el puente en 2 años sin tener una opción de cruzar del oeste es casi imposible. La gente al final del día estaría más dispuesta a tomar riesgo que a someterse a no puente. Fíjese lo que pasó ayer. Ayer tuvimos un tranque descomunal. Y el puente Centenario, recuerde, tiene algunos problemas en el estribo. Usted recuerda cuando lo pusimos en funcionamiento, los estribos se dieron. Y la misma carpeta de entradas, de rodamiento, tiene baches que hacen que el tráfico sea más lento por los problemas que hay. Y el puente mismo del Centenario de las Américas tiene problemas no solamente en su carpeta de rodamiento, sino en su estructura misma. Se nota, uno cuando pasa por allí siente esto. ¿Usted qué piensa del cuarto puente y qué piensa del tiempo en que nosotros deberíamos suspender el tráfico por ese puente? Sí, también saludo, ingeniero Blandón. Sí, mi familia le tiene mucha estima. Sí, realmente nosotros en la conexión por encima del Canal de Panamá tenemos poca redundancia. Inicialmente solamente estaba el Puente de las Américas, luego vino el Puente Centenario, posteriormente se construyó el Puente Atlántico en Colón. Y realmente para la demanda de tráfico, porque esos son puentes internacionales, recordemos que la vía interamericana es una vía de talla internacional, por donde pasa carga internacional desde nuestro país y hacia nuestro país. Así que esa conexión es internacional y los puentes que se construyan sobre esa vía son puentes que se consideran esenciales.
para el desarrollo, para el transporte y para la evolución misma del día a día de los panameños y de los extranjeros que viven en Panamá. En mi opinión, nosotros tenemos poca redundancia en el sistema. Eso quiere decir que cuando tenemos un problema en uno de los puentes, ya sea un accidente, algo, una mula de carga que se voltea e interrumpe el tráfico, se forma un caos y un tranque enorme, y no solamente en ese sitio, porque como se trata de una vía tan importante, eso impacta radialmente prácticamente a toda la ciudad. Y el colapso en el transporte de una vía tan importante como esta puede demorar muchas horas en desalojarse, con las consecuencias que eso trae tanto en la salud como en la economía, en el comercio y las pérdidas que eso significa tener una vía como esta trancada. Así que nosotros tenemos un problema de redundancia. Eso quiere decir que cuando uno en ingeniería tiene un problema de redundancia, tiene que aumentar esa redundancia. El cuarto puente es una necesidad no de ahora, desde hace tiempo ya, y ahora se hace mucho más evidente cuando suceden estas cosas. Así que eso nos debe llevar también la atención de que es importante que nosotros le demos robustez a nuestros sistemas estructurales y también en otras áreas. Sin extenderme mucho, por supuesto, pero cuando nosotros analizamos integralmente cómo funciona nuestro país, nuestro Estado, hay muchas áreas donde nosotros tenemos que aumentar la capacidad y aumentar la redundancia para que tengamos sistemas más robustos y más seguros también. Ahora, ingeniero, si usted mira las reformas que hemos hecho en el sistema vial desde Casi Chorrera hasta el puente, son relativamente buenas. Pero cuando usted habla de redundancia, me imagino que se está refiriendo a las opciones. Nosotros antes teníamos una opción de puente movible que no sé por qué razón lo eliminamos. Pero bueno, no lo tenemos. Nosotros o pasamos por el puente de las Américas, el puente de Panamá o el Centenario. Correcto. Ambos se encuentran en situación que hay que mejorarlas. Y para poder sustituir uno, nosotros necesitamos tener otro, si no tendríamos este caos que usted correctamente está hablando. Nosotros, este incidente se produce porque debajo del puente se estaban desarrollando actividades que de ahora nos dimos cuenta que se estaban haciendo. ¿Quién debajo de un puente de esa naturaleza puede bregar con materiales inflamables de la forma en que se estaba manejando? ¿Usted qué piensa de eso? Sí, bueno, los puentes y puentes como este de esta importancia necesitan tener una servidumbre de protección importante. Claro. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que revisar también. ¿Qué se permite, qué no se permite, qué llega al punto de ser riesgoso? Y ahí fue donde vino el detonante. En mi opinión, allí se debe tener un retiro mucho mayor, porque si ustedes observan, y en los videos está, el incendio prácticamente entra en contacto con el puente. Entonces, cuando tenemos elementos de alto riesgo, transporte de combustible, cisternas, ahí usted tiene, aunque siga todos los protocolos de seguridad, siempre hay un elemento de riesgo. Entonces, uno debe apartar el riesgo, alejar el riesgo, reducir las vulnerabilidades, porque ante esas amenazas donde uno tiene también sistemas vulnerables, la intersección de amenaza y vulnerabilidad dispara el riesgo tremendamente y la probabilidad de que ocurra un desastre crece. Así que allí nosotros tenemos que revisar también nuestras normativas, inspeccionar esa zona en la parte inferior del puente y tratar de procurarle una mayor zona de retiro a esas operaciones que realmente son riesgosas. Yo quisiera también hablar un poquito del impacto que el calor pudo haber tenido sobre el puente, hasta qué temperatura pudo haber generado esa explosión, recordando que el puente de las Américas, aquí tengo información precisa, tiene una longitud total de 1.654 metros. El arco, 344 metros de separación entre los pilares principales que sostienen el arco central. Es una estructura tipo arco de celosía
El puente es técnicamente un arco de celosía de acero con un tramo suspendido. Esta combinación le permite cubrir una gran distancia sin necesidad de pilares intermedios que obstruyan la vía navegable. El arco superior es la estructura de acero que soporta las fuerzas de compresión de este arco. Cuelga la plataforma por donde pasan los autos mediante cables y vigas de acero. El puente descansa sobre pilares de hormigón que se observan claramente armados. Los dos pilares principales están ubicados a los costados del canal de navegación para asegurar que no haya colisiones con los barcos. Y uno de los puntos más críticos del diseño de este puente es su altura. En marea alta, el puente ofrece un espacio libre de aproximadamente 61 metros, o sea, 201 pies, lo que permite que los buques de gran calado pasen por debajo sin problema. Pero aquí hay acero, aquí hay concreto, el impacto del calor. Yo estaba leyendo ayer y una explosión de esta magnitud puede llegar a temperaturas de 1100 grados centígrados. No tenemos claro a qué temperatura pudo haber llegado esa explosión. Lo que hemos visto son simple y sencillamente imágenes. Pero hablemos un poquito de ese tema, ingeniero. Sí, claro. Sí, el acero es un material altamente resistente. Sin embargo, el acero a altas temperaturas, un acero sometido a temperaturas ya de más de 500, 600 grados centígrados, puede comenzar a afectarse en términos de rigidez. La rigidez es la oposición a la deformación. Es como si el acero se ablandara y se deformara más ante la misma carga. Y si aquí se alcanzaron temperaturas de más de 800, quizás más de 1000 grados, eso es una incertidumbre también, habría que valorar por cuánto tiempo estuvo expuesto el acero a esas temperaturas. Por los videos que he visto, pareciera que no fue mucho tiempo. Por lo general, el acero viene a entrar en rangos de cambio de propiedades, cambio de rigidez, cambio de resistencia, si está expuesto por más de 30, 40 minutos, quizás puede llegar hasta una hora si tiene la adecuada protección en los revestimientos y demás. Fuera de eso, pues ya entra en una situación de mucho compromiso estructural. Y fue lo que casualmente ocasionó el colapso, si recordamos, de las Torres Gemelas en Nueva York en el año 2001. Esas son torres de acero estructural, las columnas son de acero estructural, y cuando los aviones impactan llenos de combustibles a esa altura y no se pudo controlar el incendio, eso provocó que el acero, en esas 2 horas que están ardiendo las torres, se ablandara lo suficiente para impedir el traspaso de carga, la transmisión segura de carga, y las torres colapsan. Mi mayor temor era ese cuando comencé a ver los videos que se transmitieron, de que el incendio no pudiera ser controlado, porque el acero pierde sus propiedades a altas temperaturas. Afortunadamente, la acción de los bomberos fue rápida y se pudo controlar a tiempo, y el siniestro no llegó a mayores afectaciones, porque, como te decía, el acero es un material muy resistente, pero a altas temperaturas. Por eso es que la protección contra incendio en el acero y en el concreto también. La ventaja que tiene el concreto es que es un material que tiene un pH alto, es un material alcalino, entonces le brinda al acero de refuerzo una protección, es como si tuviera un escudo, y para que la temperatura alcance la armadura de refuerzo tiene que vencer el recubrimiento del concreto, y el concreto reforzado sí puede demorar por ahí más de 2 horas en que la temperatura alcance a la armadura interna de refuerzo. Pero afortunadamente la acción de los bomberos fue muy Y oportuna no se usa se pudo agua. evitar. No se usa agua para apagar este tipo de fuegos de combustible, tengo entendido. Ayer me decía No, no, los bomberos que se utiliza espuma. espuma, exactamente. Y adicional, ingeniero Blandón, lo que yo preguntaba, ¿no contaba la empresa con los insumos industriales para hacerle frente manejando este tipo de combustible a un fuego de esta naturaleza?
Esa es una gran interrogante que tenemos que hacernos también. Además hay otro problema que quería preguntarle también, Álvaro, al ingeniero. Este es un fuego que ocurrió, afortunadamente digo afortunadamente por donde ocurrió, en un espacio abierto, porque en el caso de las torres, como usted bien señalaba, el combustible que corrió internamente no tenía forma de circular el aire, y entonces el fuego tomó otro, el nivel de calor se incrementó. Aquí estamos en aire, en manejo, y los bomberos llegaron relativamente rápido a enfrentar el problema, ¿no? Pero sin embargo eso no tiene que ser estudiado y usted que viene de la tecnología sabe perfectamente bien, esto tiene que ser estudiado con detalle para ver qué daño estructural que no está a la vista tiene el área que fue afectada directamente por el incendio. Sí, así es. Ahí lo que sigue a continuación es hacer un estudio pormenorizado de la condición interna y las afectaciones internas que puede tener el material, tanto el acero como el concreto, porque el concreto también sufre bajo altas temperaturas, desprendimiento, se pierde esa protección que él tiene, se pone poroso, entonces a largo plazo un concreto poroso permite el ingreso más fácil de las sales, los cloruros, y se aumenta el deterioro, se aumenta la corrosión y la durabilidad entonces se ve comprometida. Por acá me dice, se debe analizar la construcción de una carretera que conecte el puente Atlántico con el Espino o por Capira. Esa carretera ahorraría distancia y tiempo para llegar a los puertos y zona libre de Colón. El puente Atlántico está subutilizado, es una infraestructura con capacidad igual al puente Centenario y ayudaría a que el tráfico de carga no tenga que pasar por las vías congestionadas del área metropolitana. No estoy claro, tendría que ver un mapa. No sé si ustedes tienen mayor claridad que yo en ese sentido. Bueno, esa conexión, Álvaro, es una conexión posible para utilizar por la vía del Espino el puente del Atlántico, pero eso no Ajá. resuelve el puente por el Pacífico. Ujú. Ah, ok. ¿Y para cuándo estará listo ese cuarto puente sobre el canal? Que ahora el debate es, debimos haberlo hecho en su momento. Tuvimos toda la oportunidad de avanzar con ese puente y no se tomaron las decisiones que se tenían que tomar rápidamente en la pasada administración y quedamos embarcados en un tema que nos ha costado más de $1.000 millones adicionales, estimados amigos. Hoy, sin cuarto puente por el canal, y es una obra que ahora está desarrollando la administración del presidente José Raúl Mulino, ingeniero Ramiro Vargas. Sí, correcto. Como mencionaba hace un instante, eso merma la redundancia que tenemos y, por supuesto, el tener un puente adyacente al Puente de las Américas, funcional en estos momentos, hubiera sido de gran ayuda ante la situación que se presentó. Ujú. Bueno, aquí tenemos una vista que me mandan un mapa para sustentar el tema de la carretera que conecta el puente del Atlántico con el Espino o por Capira. Esa carretera ahorraría distancia, dice esta persona, y tiempo para llegar a los puertos y zona libre de Colón. Si podemos presentar ese mapa, más o menos 75 kilómetros del Espino a Colón. Actualmente son más de 100 kilómetros. Así que ahí está el mapa que nos envían. Hay muchas cosas que hacer en este país, Álvaro, definitivamente en materia de comunicación terrestre, que no se han hecho. Es el una deuda tema, de muchos años. el tema de esa carretera, su impacto ambiental, tanto para Mm, el canal como para el área de Capira y El Espino, cualquiera de las. Todo lo que hagamos en el área del tránsito por el canal o por el sistema portuario, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque eso que está impactado es cierto si vamos hacia el Atlántico. Pero fíjate lo que hicimos nosotros. Nosotros hicimos una conexión por carretera muy eficiente hasta llegar a Puente.
Y cuando llegamos al puente, con el de las Américas funcionando más o menos. Ahora imagínense, ayer cuando lo cerramos nos dimos cuenta de lo que está diciendo el ingeniero Vargas hoy. El problema es que nosotros las opciones que tenemos abiertas son cero. Una vez que cierro el puente de las Américas no tengo opciones. Entonces tenemos que dar una vuelta. Usted vio el tranque que se armó ayer, usted no estaba para nada, pero usted hubiera visto eso. Yo sé. Fue terrible. A mi hijo de la casa le tocó salir de la barriada donde usted vivía, yo no sé si todavía vive ahí, don Ramiro. No, usted vivía en Villalucre, estoy hablando acá de Condado del Rey. De Condado del Rey le tomó más de una hora salir. Wow. Salir. Y llegar, salió a las 6:30 de la mañana y llegó por allá por los lados del Ministerio de Salud, del Hospital Oncológico, la Corte, a las 10:30 de la mañana. Imagínese usted. Y así un montón de gente le pasó lo mismo, otros prefirieron mejor quedarse en casa y hacer trabajo virtual. Así que todo esto producto única y exclusivamente del cierre del puente de las Américas. Así que, bueno, hacer las pruebas. ¿Qué tiempo nos puede tomar este monitoreo, ingeniero Ramiro Vargas, ya para terminar? ¿Y cuáles son los pasos a seguir? ¿Y cómo se hace un monitoreo de esta naturaleza a un puente? Sí, excelente pregunta, porque esa es la siguiente fase que viene a continuación, la evaluación estructural y patológica del puente como tal. Estimar el análisis que sigue es algo que va a depender de lo que decida el MOP en cuanto al alcance de la evaluación. Si es una evaluación localizada al área de estudio, entre análisis, ensayos y demás, eso puede tomar varios meses, por ahí unos 3 meses. Podría ser un estimado bastante preliminar, sin ser muy exacto, pero para tener una idea, porque las pruebas de laboratorio toman tiempo, hay pruebas que inclusive tienen tiempos desde que se toma la muestra hasta que se hace el ensayo por norma que que se deben respetar y uno no puede comprimir ciertos tiempos. Y también si se hace un análisis integral de todo el puente, que sería lo recomendable, es una evaluación que puede tomar fácilmente unos 6 meses de desarrollo y la participación de muchos profesionales. Por ejemplo, el Centro Experimental de Ingeniería de la UTP hace este tipo de evaluaciones patológicas y él cuenta con 6 laboratorios, desde laboratorios de química, fisicoquímica, laboratorios de geotecnia, de estructura, de materiales, de metrología, que hacen este tipo de evaluaciones donde hay más de 100 profesionales que trabajan en ese centro de investigaciones y estamos hablando de un periodo que puede significar varios meses. Si se hace bien, si se siguen las normas y se lleva el desarrollo tal como dicen los reglamentos que debe ejecutarse. Posteriormente, y eso es solamente para tener un diagnóstico. Posterior a eso vendrían la etapa de remediación de aquellos componentes que necesiten una rehabilitación. Y ya ahí sí, por supuesto, no sabríamos porque va a depender de lo que el diagnóstico arroje. Álvaro, Sí, ingeniero, sí. a mí me parece que para este trabajo ahora mismo deberíamos el presidente debe pensar en designar a la Universidad Tecnológica que cuenta con laboratorios, con el material humano, conoce y tiene acceso a otros profesionales que tienen que ver con esto. Pero alguien tiene que ser tomar liderazgo de esto y poder hacer un trabajo integral. No solamente lo que pasó allí, porque también tenemos que mirar los amarres del puente una vez uno cruza hacia el área de Veracruz. Toda esa área por allí, todo eso es que tenemos que mirarlo, porque la calidad de la roca. Yo hablo de un estudio integral para poder ver qué tenemos que hacer si nosotros tomamos la decisión como país de tener un mantenimiento. Yo creo que la Universidad Tecnológica cuenta con el equipamiento en laboratorio y el equipamiento humano de conocimiento para hacer esto, también usando otros profesionales nuestros que trabajan en otras áreas. Y esto haría que no nos distraigamos. Claro. Se concentra ese equipo de profesionales
en este tema, presentando informes periódicos de lo que está pasando, de lo que vayan observando, eso sí, dándole información al país con transparencia de lo que vean, de lo que no vean, para que la gente esté más tranquila. Pero si dejamos esto en manos del Estado, del gobierno, muchas veces son tantos los problemas que se van presentando en el día a día que, hey, se nos olvidó y nos dedicamos a otra cosa. Entonces, yo creo que es importante esa sugerencia que usted hace. eh, Pidámosle a la tecnológica un equipo de profesionales, oye, ustedes se van a encargar, ayúdennos en esto y nos mantienen al tanto de cada situación que se dé en el Puente de las Américas y nos van asesorando y orientando en torno a las medidas que hay que tomar ante cualquier situación que se presente. Así que yo creo que por ahí es la cosa. Para despedirse, ingeniero Vargas. Muchas gracias, Álvaro, por la oportunidad y estamos para hacer docencia, por eso me motivé a hacer el video, principalmente pensando en mis estudiantes, que este tipo de situaciones también les ayuda a reflexionar y a prepararse mejor como profesionales y también para ilustrar a la ciudadanía en términos sencillos. Yo trato de utilizar un lenguaje comprensible para todo el mundo, de la gravedad, la seriedad de lo que tenemos enfrente, porque se trata de una estructura, uno de los puentes más importantes del país. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Ramiro Vargas. Liz Beica, adelante. 7 en punto de la mañana, nosotros continuamos.